Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos que ya están aquí reunidos en este lugar, y también a todos y cada uno de aquellos amados que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo por medio de la internet. Sean todos bienvenidos, y es un honor y un privilegio y un placer poder servirle y poder compartir con usted estas verdades que a través del Espíritu están siendo reveladas por Dios. Yo ahora me lo vas a cambiar, ¿no? Denme un minutito porque tengo problemas con este micrófono. Bueno, ok. Bueno, pues entonces hoy quiero hablar o quiero compartir un tema que realmente para mí es importante, para mí es necesario. Nosotros sabemos que la cultura del reino es una cultura eterna, es una cultura de presente continuo, porque ya todo fue consumado en Cristo. Y si todo fue consumado en Cristo, entonces nosotros entendemos que estamos viviendo un presente continuo, cumpliendo el plan eterno de Dios mediante Cristo, en quien Dios cumple su propósito eterno. Amén. Y sin embargo, este propósito eterno fue llevado a cabo a través del tiempo cronológico, o dentro del tiempo cronológico. Es decir, Dios estableció un tiempo cronológico para poder llevar a cabo este propósito en Cristo. Y a ese tiempo cronológico que nosotros conocemos como pasado, presente y futuro, es el tiempo cronológico que Dios utiliza para poder llevar a cabo ese plan eterno a través de su Hijo Cristo, a quien envió, venido el cumplimiento del tiempo, para que se cumpliera ese plan y propósito eterno. Amén. Por lo tanto, hoy acaba de pasar cronológicamente un año, y está comenzando un año cronológicamente, aunque eternamente todo ya está consumado. Eso lo podemos entender. Pero así como podemos entender lo que es el tiempo eterno y lo que es el tiempo cronológico, o lo que es el tiempo kairos eterno y el tiempo cronológico en la tierra, presente, pasado y futuro, es importante conocer la cultura que nosotros tenemos que vivir como espíritus perfectos en Cristo. Porque si somos espíritus perfectos en Cristo, dice la Escritura que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y aunque vivimos en la tierra, no tenemos que vivir en el tiempo cronológico, sino en el tiempo eterno, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Amén. Y uno de los principales problemas que surge a la hora de entender la cultura del reino y a la hora de entender por sí mismo lo que es el reino, es precisamente la forma determinada por Dios para poder vivir esta cultura eterna en lo cronológico, para poder vivir esta cultura divina en lo terrenal, para poder vivir esta cultura espiritual en lo natural. Es ahí donde surge el gran problema para nosotros. Y en la medida que nosotros entendemos quién somos, y en la medida que nosotros entendemos quién es Cristo en nosotros, y en la medida que nosotros entendemos el plan eterno de Dios consumado en Cristo, y el propósito eterno de Dios llevado a cabo en Cristo, solamente en esa medida nosotros vamos a poder dejar de vivir en las cosas de abajo para poder poner la mirada en las cosas de arriba y caminar en las cosas de arriba, en la cultura eterna que nosotros hoy en día, por la cual hoy en día nosotros somos gobernados como espíritus perfectos en Cristo. Amén. Y yo quisiera que pudiéramos entender que uno de los problemas más grandes que tenemos
o uno de los problemas más grandes que surge en el entendimiento de esta obra consumada llevada a cabo por Dios en Cristo es el no poder entender de una manera clara lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró, lo que Cristo consumó, lo que Cristo obtuvo, lo que somos en Cristo y lo que en Cristo tenemos que caminar. Si bien es cierto que a través de la obra de Cristo fue quitado el pecado para siempre, quitada la muerte para siempre, destruido el viejo hombre llamado el cuerpo del pecado, que es la mente gobernada por el pecado, en la conciencia de pecado, de condenación y de muerte, y que el diablo llamado Adán fue destruido también a través de la obra consumada de Cristo, y que no hay nada que nos pueda condenar actualmente, pues en Cristo hemos sido presentados perfectos delante de Dios el Padre por su obra consumada. También es cierto que eso no nos exime de la responsabilidad de vivir una vida alineada a la voluntad de Dios revelada en ese mismo plan y propósito eterno. El hecho de que ya no existe el pecado no quiere decir que yo puedo vivir en libertinaje y en la carne. El hecho de que ya no existe la muerte no quiere decir que yo puedo vivir como se me antoja, en una vida desalineada y en una vida torcida o en una vida insujeta al gobierno de Cristo que vive dentro de mí. El hecho de que yo ya no voy a morir, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Dios todos viven, y que el pecado fue quitado y que lo que yo hago ya no es contado por pecado, porque Cristo el Espíritu es perfecto y Él no peca, no quiere decir ni me exime de una responsabilidad de vivir bajo la ley de Cristo, que es la ley de Dios escrita en mi corazón y en mi mente. Muchas personas que no entienden el plan eterno de Dios y la obra consumada de Cristo dicen: ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que vivir bajo la ley. Sí, en un sentido ya no vivimos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era imposible guardarla por Adán por causa de su naturaleza pecadora, por causa de su naturaleza muerta. Pero estamos ahora bajo la ley de Cristo, dice Pablo, y esa ley que antes estaba fuera, ahora está dentro en Cristo, y definitivamente no podemos vivir como se nos antoja. Así es que yo le quiero decir que el mayor engaño que hoy en día existe dentro de todos los que conocemos la obra consumada, o dentro de todos los que hablamos de la obra consumada, y que son varios grupos como Nuevo Pacto, como Plenitud, como Verdad Presente, el mayor engaño es creer que porque soy perfecto en Cristo, que porque fui presentado perfecto en la obra de Cristo delante de Dios, yo puedo vivir como se me pega la gana, en libertinaje, haciendo lo que quiera. Eso no es cierto. Yo escuché muchas veces por ahí dentro del cristianismo denominacional que la gracia no es licencia para pecar, que la gracia no es permiso para pecar, que la gracia no es permiso para vivir en la carne, que la gracia no es una licencia para hacer lo que se nos antoja. Y en el nuevo pacto, en la verdad presente, en la plenitud de Dios, es exactamente igual, mi hermano. El hecho de que nosotros seamos presentados espíritus perfectos en Cristo delante de Dios el Padre, y que la gracia que es Cristo mismo esté en nosotros gobernando nuestras vidas, no significa que podemos vivir en libertinaje ni podemos vivir como se nos antoja, porque estamos bajo la ley de Cristo y esa ley tiene que gobernar nuestras vidas. Así es que uno de los mayores engaños es creer que somos perfectos y podemos vivir como nos plazca. Eso no es cierto. Y estos días, desde la semana pasada, yo estuve mencionando que Dios ha estado hablando fuerte a mi espíritu y ha estado poniendo una palabra en mi espíritu fuertemente que viene en la Biblia y me ha dicho irreprensible. Él me ha llevado a investigar lo que es ser irreprensible, y yo encontré varias citas bíblicas
que llamaron mi atención, porque hay muchas, pero algunas que llamaron mi atención y que quiero compartir contigo este día, para que podamos entender a lo que se refiere la palabra irreprensible, hablada sobre todo por el apóstol Pablo o por Pablo en sus cartas. Yo quiero que vayas allá a Filipenses 1:10, que me acompañes a Filipenses 1:10. Y mira lo que dice Filipenses 1:10. Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Fíjate que dice: para que a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y el día de Cristo era el regreso de Cristo, era el regreso espiritual de Cristo para vivir dentro de su cuerpo, como ustedes ya lo saben. Y esa palabra que utiliza el apóstol Pablo a fin de que sean irreprensibles es aproscopos, que significa inofensivos. Yo le pregunto, ¿qué entiende usted cuando la palabra aproscopos dice que usted tiene que ser inofensivo? ¿Un adulto es inofensivo, un joven es inofensivo o un niño es inofensivo? Y está hablando sin duda alguna de esa conversión y de ese cambio de mentalidad que surge en Cristo para dejar de vivir en Adán y empezar a vivir en la nueva criatura a partir de Cristo. Y también esa palabra aproscopos significa que no conduce al pecado. Fíjese lo que está diciendo Pablo, que no te conduce. Ser irreprensible significa vivir en aquello que no te conduce al pecado. Ahora nosotros sabemos que el pecado ya fue quitado por Cristo y ya no existe, ¿sí o no? Pero sigue existiendo la carne, la mentalidad gobernada por Adán en la carne. Y aunque ya no es contado por pecado, porque el pecado fue quitado, nosotros podemos seguir expresando la vida en la carne en la medida que no seamos irreprensibles, en la medida que no nos sujetemos y no nos alineemos a vivir bajo la ley de Cristo que vive dentro de nosotros, escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Esta palabra irreprensible significa ser inofensivo, que no conduce al pecado sin falta, repite, sin falta. Vivir sin faltas a quién? Sin faltas a la voluntad de Dios, sin faltas al propósito de Dios, sin faltas a lo dispuesto por Dios en su palabra. Pero también significa que no es ocasión de tropiezo, repite, que no es ocasión de tropiezo. Irreprensible significa que no eres tropiezo para los demás, a través de lo que hablas, a través de lo que piensas y a través de lo que vives. Que no eres un tropiezo. Entonces mira, cuando el apóstol Pablo dice que tienen que ser irreprensibles para el día de Cristo, está diciendo que tienen que ser inofensivos como niños, que no tienen que hacer cosas que los conduzcan al pecado, que tienen que vivir sin falta y que no tienen que tener ocasión de tropiezo para nadie a través de su testimonio. O sea, tu testimonio no tiene que ser un tropiezo para los demás. Tu testimonio no puede ser un tropiezo para los demás. Eso es ser irreprensible. Ser irreprensible es cuando tu testimonio es un ejemplo para los demás y no cuando es un tropiezo para los demás. Cuando tú eres un tropiezo para los demás en tu conducta, en tus acciones, en tu forma de vida, tú no eres irreprensible delante de Dios y tú no eres irreprensible delante del cuerpo de Cristo. Cuando lo que tú haces, cuando tu conducta, cuando tus acciones, cuando tu forma de vida no es irreprensible, tú eres un tropiezo para los demás. Y el apóstol Pablo dice que no podemos ser tropiezo para los demás y que no podemos tener acciones en la carne, porque ya el pecado no existe, pero sí podemos seguir teniendo acciones en la carne. Entonces dice que tenemos que ser como niños inofensivos, que nuestras acciones no nos conduzcan a las obras de la carne para vivir sin falta y para no dar ocasión de tropiezo a los demás a través de nuestra forma de vida. Eso es ser irreprensible. ¿Y por qué es importante entender lo que significa irreprensible? Porque hoy en día muchos quieren hablar qué es la revelación o hablan
lo que les he revelado, pero no son irreprensibles. Si usted quiere que yo me cuente, me voy a contar. Muchos hablamos acerca de la verdad presente, acerca del reino, acerca del nuevo pacto, acerca de vivir plenos, pero no somos irreprensibles. Porque somos tropiezo con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir para los demás. Y mientras seamos tropiezo para los demás, por vivir en la carne, por tener falta y porque alguien puede decir, hipócrita, dices lo que no haces, usted no es irreprensible. Y yo no soy irreprensible. ¿Está entendiéndome? Uf. Llevo 2 semanas con esta palabra en mi espíritu, irreprensible, y preguntándole a Dios de qué manera puedo ser irreprensible o cómo no me vuelvo reprensible. Porque alguien que no es irreprensible entonces es reprensible. Y usted se acuerda lo que aconteció en Antioquía cuando Pedro no andaba derecho y Pablo lo reprendió porque era reprensible en Antioquía, diciéndole, si tú como judío no puedes vivir en la ley, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir en la ley cuando no puedes tú mismo vivir en ella? Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía, reprendió a Pedro por su vida en la carne, reprendió a Pedro por sus obras de la carne. Pablo reprendió a Pedro porque Pedro no era irreprensible, porque Pedro, aunque era un apóstol y aunque era de los 12, él era reprensible por su conducta incorrecta, tergiversada, desalineada, insujeta a la voluntad de Dios. Y cuando tú eres reprensible, entonces alguien que es irreprensible te puede reprender por tu caminar que ocasiona tropiezo a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres reprensible como Pedro, hay siempre un Pablo irreprensible que te va a reprender porque no estás viviendo inofensivamente, apartado de la carne, sin falta y sin ser ocasión de tropiezo para los demás. Y créeme que hoy en día muchos Pedros necesitan de un Pablo. A veces decimos, es que necesitamos un Aquila y un Priscila que nos abra el entendimiento. No, mi hermano. Muchos ya tienen entendimiento, lo que necesitan es un Pablo que los reprenda, porque teniendo el entendimiento y conocimiento de la verdad, siguen viviendo en las tinieblas. Y estoy hablando de gente que habla nuevo pacto. Estoy hablando de gente que habla plenitud, gente que en las redes sociales habla plenitud y acaba de hacer disparate y medio en los meses pasados, o en el mes pasado, siendo ocasión de tropiezo para todos aquellos que no saben la diferencia entre vivir en la cultura eterna de arriba y vivir en la cultura terrenal de abajo. ¿Me está entendiendo? Eso es preocupante. Preocupante que gente que dice que es nuevo pacto, que gente que dice que es plenitud, que gente que dice que... Y me van a decir, eres un acusador, eres un señalador. No, no acuso ni señalo. Confronto y reprendo las obras de la carne, de gente que desvía al cuerpo de Cristo a vivir en la verdad presente, en la cultura eterna del reino y no en la cultura terrenal de los hombres. Vamos a decir amén. Mire que encontré otras palabras, como 1 Tesalonicenses 2:10, vamos a ver. Primera carta a los Tesalonicenses 2:10, vamos a ver qué dice. Dice así, miren. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, ¿y qué? E irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Pablo está hablando de su testimonio con los creyentes y Pablo dice, ustedes son testigos de cuán irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Repite, irreprensiblemente. ¿Cómo se comportaba Pablo delante de la iglesia? Ahora quiero que veamos lo que significa esa palabra irreprensiblemente.
Esa palabra irreprensiblemente es amentos, amentos, amentos. Y significa sin falta y sin defecto. Mire cómo obraba Pablo delante de las personas, delante de los creyentes. Dice: ustedes son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos yo, Pablo, y mis colaboradores delante de ustedes como creyentes. Nos comportamos sin falta, amentos, sin falta y sin defecto. Amén. ¿Qué significa sin falta y sin defecto? Sin actuaciones que llevaran a la iglesia a vivir en la carne, sin actuaciones que llegaran a ser ocasión de tropiezo para los creyentes, sin doble moral, sino como niños inofensivos que exponían y expresaban a Cristo a través de su manera de vivir. Y esa misma palabra irreprensiblemente de amentos de 1 Tesalonicenses 2:10 está también en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, es decir, sin falta y sin defecto para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo no solamente era un modelo de vivir irreprensiblemente, sino que su modelo hacía que la iglesia imitara ese modelo para recibir al Señor viviendo de una manera irreprensible. Y si ellos esperaban el regreso del Señor para viviendo irreprensiblemente, hermano, ¿qué espera el Señor de nosotros cuando el Señor ya regresó y ya vive dentro de nosotros y somos el templo del Espíritu? Si ellos esperaban el regreso del Señor y ya vivían irreprensibles, le pregunto, ¿qué espera el Señor de gente que ya tiene a Cristo, el Espíritu, viviendo y gobernando su vida? Si no, la misma calidad de irreprensibilidad que tenía Pablo y sus colaboradores. Hay otra palabra de irreprensible que encontré en 1 Timoteo 5:7. 1 Timoteo 5:7. Vamos para allá. Si me acompañan. ¿Cómo dice primera carta a Timoteo 5:7? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Pablo está exhortando aquí. A ver, vamos un versículo más atrás, el 6, por favor. Ok. Pablo está exhortando, déjenme ver el contexto, ¿qué es? 1 Timoteo 5:7. 1 Timoteo 5:7. Déjenme verlo. ¿Cuántos me están poniendo atención? Mire, dice, le está hablando a Timoteo, precisamente Pablo está hablándole a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y esa palabra irreprensible que usa Pablo es anepileptos. Repita, anepileptos, que significa sin culpa, inculpable y sin reprensión. Mira lo que dice Pablo: manda a la iglesia que sean inculpables, que sean hallados sin culpa alguna, que nadie pueda culparlos de alguna obra de la carne, de alguna ofensa como ser adámico, o sin ninguna ocasión de caer para los demás, que sean sin reprensión. Y esa misma palabra anepileptos está en 1 Timoteo 3:22. Primera carta a Timoteo 3:22 dice: pero es necesario que el obispo, repite, el obispo, y todos sabemos que un obispo es una persona de autoridad, que vendría siendo un pastor, vendría siendo un profeta, vendría siendo uno de los 5 dones que Cristo dio a la iglesia en Efesios 4:11. Y dice: pero es necesario que el obispo
que vendría siendo actualmente un ministro del nuevo pacto, un obispo vendría siendo un ministro del nuevo pacto, sea irreprensible, es decir, sea sin culpa, sea inculpable y sea sin reprensión. Un ministro del nuevo pacto tiene que ser irreprensible, en donde no sea hallado en alguna falta que lo pueda convertir reprensible como a Pedro. Amén. Irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces yo me voy dando cuenta que la palabra irreprensible tiene que ver con el vivir expresando la santidad, la justicia de Cristo que vive en mí. Segunda carta de Pedro 3:14 también encontré otra palabra de irreprensible. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Estamos hablando de que esperaban el regreso de Cristo al cuerpo. Para unos fue antes, para otros fue después, de acuerdo al alumbramiento y de acuerdo a la manera en la que resplandeció Cristo en cada uno de ellos. Y esta palabra irreprensibles se escribe amómetos, que significa sin culpa, inculpable y sin mancha. Fíjese, es una palabra diferente, pero significa lo mismo: sin culpa, inculpable y sin mancha. ¿Usted se va dando cuenta de lo que significa ser irreprensible? Y se va dando cuenta que cuando usted es irreprensible puede reprender lo reprensible. De ahí la importancia que radica en que Cristo sea revelado, en que Cristo sea formado, en que Cristo habite gobernando completamente nuestra alma a fin de ser expresado para vivir irreprensiblemente. Pero cuando nuestra carne quiere acomodar lo espiritual a lo terrenal, es cuando surgen los problemas de reprensibilidad. Cuando yo quiero tergiversar la Biblia para acomodarla a mi placer carnal, a mi concupiscencia de la carne, es cuando empiezan a surgir los problemas y se deja de ser irreprensible y se convierte en uno reprensible. Yo se lo expliqué la semana pasada. Si yo le digo a usted que usted no se puede beber una cerveza, no se puede beber una botella de whisky porque se embriaga y pierde el dominio propio y empieza a cometer actos en la carne, pero después usted me ve a mí embriagándome con una botella de whisky, yo me hago reprensible. ¿Cómo yo le puedo decir, tú no puedes embriagarte con vino porque hay disolución de pecados o porque hay obras en la carne donde faltas al respeto, si usted ve que yo hago lo mismo? Los fariseos decían lo que no hacían, y Jesús dijo: haz lo que dicen pero no hagas lo que hacen, porque no son irreprensibles, porque lo que hablan es verdad pero ellos viven en mentira. Y hoy en día tenemos muchos fariseos hablando la verdad pero viviendo en la mentira, muchos fariseos hablando del espíritu pero viviendo en la carne, muchos fariseos hablando nuevo pacto pero viviendo en la ley, muchos fariseos hablando de lo espiritual pero viviendo en lo natural, con su placer en las cosas de la carne, con su placer en los apetitos de la tierra, con su placer en las cosas naturales, que no tiene nada que ver con las cosas de arriba, más tiene que ver con la concupiscencia de la carne del hombre. Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice así: para que seáis irreprensibles, repite, para que seáis irreprensibles. Y esta palabra irreprensibles que usa Pablo es amemptos, que significa irreprochable, sin defecto. ¿Cómo es una persona irreprensible? Irreprochable y sin defecto. Ahora, ¿qué significa sin defecto? Que no tienes de qué manera reprenderlo, que no encuentras una falta que lo haga reprensible, o que tú le digas, me dices que no haga lo que tú estás haciendo. ¿Me está explicando?
Ahora le pregunto, en base a la palabra irreprensible, ¿necesitamos seguir creciendo para ser irreprensibles o no? Entonces fíjese lo que le estoy explicando. Muchos dicen, en Cristo ya soy perfecto, en Cristo ya no tengo pecado, en Cristo ya no muero, en Cristo ya el diablo no me domina, en Cristo ya el viejo hombre fue destruido, entonces en Cristo puedo hacer lo que se me pega la gana. Y si tú haces lo que se te pega la gana estando en Cristo, entonces tú eres reprensible. Porque aún en Cristo tú tienes que vivir irreprensible, dando testimonio de la justicia, de la santidad y de la vida zoe de Dios que vive dentro de ti por Cristo. Entonces no podemos vivir como se nos pega la gana, porque ya Dios ve a Cristo y ya no me ve a mí. Porque si Dios ve a Cristo y Cristo está viviendo en mí, entonces Cristo está gobernando mi vida para ser irreprensible y no reprensible. Y si yo estoy siendo reprensible, es porque no es Cristo quien está gobernando mi vida, sino que Adán todavía ejerce gobierno en mi mente. Cuando yo todavía no soy irreprensible y todavía soy reprensible, es porque Adán sigue gobernando mi mente. Y porque Adán gobierna mi mente, por eso me hago reprensible y no soy irreprensible. ¿Qué gobernaba a Pedro cuando Pablo reprendió? ¿El espíritu o la carne? Pero Cristo ya estaba en Pedro. Lo que pasa es que Pedro no lo había descubierto, aunque ya le había sido revelado. Entonces, mi hermano, este proceso es un proceso para entendidos. ¿Me está entendiendo? Yo le acabo de dar un estudio en donde le hablé la verdad. Jesús el Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad, le dije, no es una Biblia. La verdad no son las escrituras. La verdad es un espíritu. La verdad es una simiente. La verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad llamada Cristo, o Cristo la verdad, y la verdad te hará libre. El único que puede hacerte libre es Cristo, no un libro. La Biblia no te hace libre. Lo que te hace libre es Cristo. Repite, y conoceréis la verdad. La verdad no se obtiene, la verdad ya se tiene, pero se tiene que conocer. Porque según Tito 2:11, todos los hombres fuimos salvos en Cristo, porque nos fue dado Cristo por gracia a todos. Todos son salvos, pero no a todos les ha sido revelado, y no todos han descubierto al Cristo que les fue dado. Porque en Cristo Dios cumple su propósito eterno. Efesios 3:11. Todo el hombre necesitaba a Cristo para que Dios pudiera cumplir su propósito. Amén. Entonces, la verdad se tiene que conocer y no obtener. Usted no puede decirle a la gente: necesitas tener la verdad. Lo que necesita decir es: la verdad ya vive en ti, la tienes que conocer. Porque por gracia la verdad te fue dada en la obra consumada de Cristo. Anteriormente, cuando no entendíamos estos principios, condenábamos a la gente a ser hijos del diablo, y de un diablo galáctico que ni siquiera existe. Hoy que entendemos estos principios por la iluminación del Espíritu, podemos entender que todos somos hijos de Dios. Nada más que unos ya despertamos y otros siguen dormidos. Y que la religión nos hace hacer división de nuestros enemigos. Por eso Jesús dijo que podíamos amar a nuestro prójimo y a nuestro enemigo. Oye, Jesús, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Porque no te has dado cuenta que es tu hermano. Cuando te sea revelado que es tu hermano, vas a entender por qué lo tienes que amar. ¿Cómo voy a amar a un hijo del diablo? Porque está siendo gobernado por Adán. Pero está siendo gobernado por Adán en su ignorancia, no porque Adán todavía viva, porque Adán ya lo destruí. Según Romanos 6:6, Cristo destruyó a Adán. Según Hebreos 2:14, Cristo destruyó al diablo, y el diablo era Adán, porque Adán peca desde el principio, y el primero que pecó fue Adán en el huerto del Edén. Y se refiere a una naturaleza carnal, gobernada por el alma y no por el espíritu, porque el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Entonces, la verdad no se tiene que obtener, pero se tiene que conocer, porque está dentro del hombre. ¿Dónde está la verdad? Está dentro del hombre. ¿Está dentro de tu papá el borracho, de tu mamá la prostituta, o de tu primo el drogadicto? Sí, pero no lo han descubierto. La verdad está dentro de todos los hombres, pero ellos no la han descubierto. Dios no se las ha revelado.
Cristo no les ha resplandecido ni les ha iluminado dentro de su espíritu, dentro de su alma, para que ellos puedan verlo. ¿Me estoy explicando? Entonces la verdad es un libro, son pergaminos, son letras, son historias, o la verdad es Cristo, el Espíritu vivificante. Entonces, si la verdad es el Espíritu, si la verdad es Cristo el Espíritu y Cristo el Espíritu es Dios, entonces la verdad no se puede enseñar, mi hermano. Usted puede enseñar la Biblia, pero Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a la verdad. Repite por favor, la verdad no se enseña. La verdad se vive, se expresa y se manifiesta para que los demás la conozcan a través de mi manera de vivir. La verdad se expresa, la verdad es Cristo dentro de mí, y esa verdad que es Cristo dentro de mí se tiene que expresar y se tiene que manifestar para darla a conocer a todos los demás a través de mi forma de vida, a través de mi conducta, a través de mis acciones, a través de mi forma de vivir. La verdad no se enseña, la verdad se vive, se modela para que los demás la conozcan. Y va a haber gente que caminando con Jesús y caminando con la verdad que vivía dentro de Jesús llamada Cristo, se van a perder como Judas. ¿Qué es perderse? Van a seguir viviendo en tinieblas, porque actualmente ya no se pierde la vida eterna, ni nadie va al lago de fuego, pero se vive en un entendimiento de condenación y muerte, en tinieblas, sin conocimiento de Dios. Amén. Den un aplauso al Señor. ¿Dónde está qué es la verdad? La verdad es Cristo, ¿sí o no? Y la verdad no se enseña, la verdad se expresa. ¿Cómo voy a conocer la verdad? ¿Con una Biblia o con mi vida? Por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes son cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu, donde todos pueden leer a Cristo. ¿La verdad eres tú? No, la verdad es Cristo en ti. Y Cristo en ti es la verdad que se da a conocer a través de ti. Cuando Él gobierna tu manera de pensar, cuando Él gobierna tu manera de sentir y cuando Él gobierna tu voluntad, o sea, tu manera de hacer las cosas. Él se expresa, se manifiesta y se da a conocer a través de ti, cuando Él te gobierna, cuando Él ya fue formado. Mientras Él no es formado en ti y mientras Él no te gobierna, Él no se expresa a través de ti, tú no vas a conocer la verdad. Entonces tú vas a conocer a Adán, que todavía está gobernando tu mente carnal. Si Cristo es la verdad y Cristo vive dentro de mí, entonces quien hace todas las cosas es Cristo. ¿Quién te está enseñando? ¿Alex o Cristo? ¿Pero a quién está usando? ¿Pero quién se lleva toda la honra y la gloria? Entonces, ¿para quién es todo el agradecimiento de lo que Cristo te enseña a través de mí? Si yo como hombre no puedo entender que es Cristo la verdad en mí, quien es el maestro, porque Cristo es el maestro y es el que te enseña, y estoy esperando agradecimiento tuyo, reconocimiento tuyo, yo no entiendo el propósito. Hay personas que esperan el reconocimiento y el agradecimiento de los demás por compartirles o por mostrarles esta verdad presente. ¿Saben por qué? Porque ellos no han entendido ni han reconocido a Cristo como el único protagonista del plan eterno de Dios, en quien Dios está cumpliendo su propósito eterno. Cuando usted no ha visto a Cristo dentro de usted, cuando a usted no le ha sido revelado Cristo dentro de usted, cuando a usted no le ha alumbrado y no le ha resplandecido Cristo de usted para que usted lo conozca, para que usted lo descubra, entonces usted es como el burro que se quiere llevar las palmas allá en Jerusalén. Aquel burrito veía que todos aplaudían y aventaban guirnaldas y decían, ay, qué importante soy. Y lo importante es lo que llevaba el burro, no el burro en sí mismo. Repita, yo soy el burro. Las palmas son para el rey que va arriba de mí. Denle un aplauso al Señor. Efesios 3:11. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que Dios hizo en quién? En Cristo. ¿En quién cumple su propósito Dios?
Entonces, ¿quién tiene que estar dentro del hombre para que Dios pueda cumplir su propósito a través de ese hombre? Así es que lo aceptes o lo rechaces, lo quieras o no lo quieras, Cristo está en ti y a través de ese Cristo Dios está cumpliendo su propósito. Como utensilio de uso honroso o como vaso de deshonra para uso vil. Amén. Mis amados, este año ha sido un año de mucha iluminación. El año que terminó. Un año donde Dios nos quitó los velos, nos quitó la tapa y nos enseñó muchas cosas nuevas que nosotros no habíamos visto. Nos enseñó muchas cosas que nosotros no teníamos claras. Nos redefinió, nos hizo entender que el amor por el prójimo, que el amor por el enemigo es el amor por el hermano, porque todos somos hermanos en Cristo después de su obra consumada. Y cuando la verdad tú la conoces, ella te hace libre. Te hace libre de los paradigmas, te hace libre de las estructuras, te hace libre de la religión, te hace libre de la mente adámica y te enseña por qué Jesús se sentaba con la prostituta, con el pecador o con el fariseo, porque Cristo los veía a todos en su obra consumada como hermanos siendo uno con Él. Cristo nunca vio a uno por debajo de Él o que se iba a perder. Cuando Cristo veía a las personas, Él decía, después de mi obra consumada yo voy a vivir dentro de Él y yo voy a estar dentro de ellos, así como estoy dentro de Jesús, y todos van a ser hermanos. Por eso tú no ves a Cristo rechazando a nadie. Pero nosotros nos enseñó la religión a rechazar a la gente muchos años, porque no conocíamos la verdad. Porque hablábamos de Cristo, pero no conocíamos a Cristo. Nos pasaba lo que a Job, de oídas lo habíamos oído, pero no lo conocíamos. Y cuando tú conoces la verdad cambia tu corazón, cambia tu mente y cambia tu vida. Si en verdad ya lo conociste. Solamente una persona que no conoce la verdad insiste en seguir viviendo en Adán y en la mentira. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tenemos, mi amado? Que nos enseñaron a vivir como Jesús, el hombre, que nació de una mujer virgen y murió en un madero, en la cruz del Calvario. Nos enseñaron que teníamos que vivir como Jesús. Nos dijeron que teníamos que seguir el ejemplo de Jesús y que ese hombre llamado Jesús era el modelo a seguir por el cristianismo. Pero nunca entendimos por el Espíritu que Jesús, aquel hombre judío, quería vivir como el Cristo y no como Jesús. Jesús nunca quiso vivir como Jesús. Jesús quería vivir como el Cristo del Padre. Pero a nosotros nos dijeron que teníamos que vivir como Jesús y jamás entendimos que no era suficiente vivir como Jesús, que no era suficiente vivir como Pablo, porque Pablo y Jesús querían vivir como el Cristo del Padre en la tierra. Vuelta a ver a tu vecino y dile, tu modelo no es Jesús, y tu modelo no es Pablo, y tu modelo no es el hombre. Tu modelo es Cristo, el Hijo de Dios. Tu modelo es Cristo, el Espíritu perfecto. Tu modelo es Cristo, el Hijo, el Espíritu en la tierra. Amén. Por eso Jesús dijo, ni saben lo que hablan, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Oye, pero ¿cómo vamos a hacer cosas mayores que Jesús si Jesús es Jesús? Porque Jesús entendía que Cristo estaría en nosotros y que no seríamos nosotros sino el Cristo en nosotros quien haría obras mayores en nosotros de las que hizo en Él. Cristo está haciendo obras mayores en nosotros y a través de nosotros de las que hizo dentro de Jesús y aún de las que hizo dentro de Pablo, si en verdad nos ha sido revelado y si en verdad lo hemos descubierto y está siendo formado y está gobernando nuestras almas. Repite, no podemos vivir como Jesús el hombre, porque Jesús el hombre nunca quiso vivir como hombre. Él quería vivir como Cristo, Él quería vivir como Dios. Cuando usted entienda eso, usted va a entender por qué Pablo dijo que la mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba y no en las de abajo, que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas espirituales y no en las terrenales, porque no se trata de vivir como hombre, se trata de vivir expresando a Dios mismo. No somos dioses,
Aclaro que no somos dioses, ese deseo es de Adán. Pero somos nuevas criaturas en Cristo que expresan al Hijo que vive dentro de nosotros. Amén. No podemos vivir como Jesús el hombre. Tenemos que entender que Jesús el hombre quería vivir como el Cristo. Porque ahora la persona tiene que decir, tienes que vivir como el Cristo del Padre en la tierra. Ahora yo te pregunto, Cristo, el Hijo, el Espíritu, ¿vive en una cultura terrenal o celestial? ¿En una cultura natural o espiritual? ¿En una cultura terrenal o divina? Así tienes que vivir. Cuando entiendas eso vas a ser irreprensible. Mientras no lo entiendas, vas a ser un reprensible. ¿Por qué Pablo pudo reprender a Pedro? Porque Pablo era un reprensible. Porque Pedro era un reprensible y Pablo era un irreprensible. Porque Pablo entendió. Fue el que mejor entendió la cultura eterna del reino. Por eso reprendió a Pedro. Así es que los que entendemos podemos reprender a los que no han entendido por amor, no por mensos, ni porque nos creamos más que ellos, por amor. O dígame, Pablo reprendió a Pedro porque lo odiaba, porque estaba enemistado, porque le tenía coraje, o lo hizo por amor. Pero la gente no entiende. Ya va a juzgar, ya me quiere juzgar, ya se siente mejor, ya se siente la última Coca-Cola del desierto, porque la carne le acomoda todo. Para la carne tiene para todo, pero el espíritu no es. Dice, por eso Jesús dijo, sean mansos y humildes de espíritu. Un humilde de espíritu es aquel que se deja enseñar, pero con el ejemplo, no con palabras. Denle un aplauso al Señor. Fíjese lo que le voy a decir. Es cierto que estamos empezando secularmente un año, ¿no? Es cierto que el año 2018 terminó hace unos días atrás, 6 días atrás para ser exactos, ¿no? Y que hoy estamos viviendo un año 2019. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿su confianza está depositada en que empiece el año, en que termine un año y empiece un año? ¿O su confianza está depositada en Cristo? ¿Quién es el que hace que mi vida cambie, que mi vida valga la pena? ¿El año que empieza o Cristo? Los años son mejores porque empiezan o son mejores porque se te revela Cristo. ¿Cuándo tu vida es completamente bendecida y completamente nueva? Cuando termina un año y empieza otro, cuando dentro de varios años o cuando Cristo te ha revelado, te resplandece, te alumbra para que tú lo conozcas. Yo no es que no esté de acuerdo, porque finalmente entiendo que tu grado de entendimiento y tu estado de conciencia es lo que te permite expresar y hablar de la forma en la que lo haces. Pero sí me queda claro que como parte de esta generación, yo fui enviado a esta generación para ayudar a su renovación, para ayudar a su transformación y para ayudar a que ellos puedan entender quiénes son en Cristo en su hogar consumado. Por eso es que yo voy a hablar de esto hoy. No porque quiera juzgar, ni porque quiera señalar, ni porque quiera decir que unos son muy mensos, o son muy tontos, o no entienden nada, sino porque mi compromiso con esta generación es ayudarle a través de la iluminación del Espíritu en mi espíritu a que también ellos sean renovados para que crezcan y también vivan plenos. Sí, amén. Que este 2019 sea un año de felicidad. ¡Feliz año 2019! ¿Cuántos esperan un feliz año 2019? Yo le pregunto, ¿usted nació para ser feliz o para cumplir un propósito? Yo le pregunto, ¿Jesús fue feliz siendo clavado en esa cruz y martirizado en ese Vía Crucis? ¿Pablo fue feliz siendo martirizado, azotado, perseguido, latigueado, encarcelado? ¿O ellos entendieron que la felicidad que el mundo busca es diferente del propósito eterno que fuimos enviados a cumplir? Fíjense lo que le voy a explicar.
2019 no tiene que ser un año de felicidad, pero tiene que ser un año de propósito. Y le voy a explicar por qué. Ahora, no me confunda, si usted es feliz, agradezco a Dios por su felicidad. Pero a lo que yo voy es al año de poder entender que si está siendo feliz es porque es parte de ese propósito que Dios está cumpliendo a través de Cristo en usted. Pero habrá gente que no va a ser igual de feliz que algunos, pero no, eso no quiere decir que porque no están siendo tan felices como algunos, no están siendo parte del mismo propósito que Dios está cumpliendo en Cristo a través de ellos. Aquellos que están siendo felices, gloria a Dios, porque están encontrando esa felicidad. Pero si usted no encuentra la felicidad que algunos están teniendo, eso no lo exime, ni quiere decir que usted no está siendo parte del propósito. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros no deseamos la felicidad como el mundo la desea. Nuestra felicidad está en cumplir el propósito eterno de Dios en Cristo. La felicidad de nosotros, o la felicidad de alguien que ha entendido la obra consumada de Cristo, es cumplir el propósito eterno de Cristo en el área en la que Dios lo puso, o en el área en la que Dios lo está haciendo cumplir ese propósito. Miren lo que dice Romanos 8:28 para que lo entendamos. Si no lo hemos entendido a lo largo de las predicaciones, de las enseñanzas del año, lo vamos a aprender hoy y nos va a quedar bien claro. Miren lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos, repita, sabemos. Repita, sabemos. Ahora voltea a tu vecino y dile, sí lo sabes. Dile, porque ahí dice que sabemos. Dile, pregúntale, ¿sí lo sabes? Dile, la verdad no lo sabes. Dile, dime la verdad, ¿lo sabes o no lo sabes? Porque ahí dice que sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Todas las cosas, repite, todas las cosas. Las que te gustan, las que no te gustan, las que apruebas, las que no apruebas, en las que estás de acuerdo, en las que no estás de acuerdo, las que pides, las que no pides. ¿Cuántas? Todas las cosas nos ayudan. Todo lo que viene nos ayuda. ¿Por qué? A los que conforme a su propósito. ¿A su qué? ¿Al propósito de quién? ¿Tuyo o de Dios? ¿Por qué te pasan las cosas que te pasan? Porque estás en su propósito. ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Porque estás en su. Porque no es tu propósito, es el de Él, cumplido a través de lo que estás haciendo. Eso que tú estás haciendo piensas que es tuyo, no es cierto. Dios lo dio para que se cumpliera tu propósito. Todas las cosas que te están sucediendo te están ayudando a bien porque vienen de parte de Dios para que se cumpla su propósito a través de tu vida. Si dentro de las cosas que te están pasando eres feliz, glorifica a Dios. Pero si como Pablo está siendo perseguido, está siendo azotado, está siendo encarcelado, estás pasando naufragios y te están latigando y te están despreciando y te están aborreciendo por causa de la verdad, estás dentro de su propósito también. Hay gente que no puede entender lo que es la felicidad espiritualmente hablando y piensa que la felicidad es la obtención de cosas. ¿Pero de qué cosas? Ahora yo quiero que usted entienda eso. Si hay personas que a través del propósito Dios les está dando a obtener cosas, gloria a Dios por sus vidas. Pero si tú eres uno que en lugar de obtener cosas parece que estás perdiendo todo, también dale gloria a Dios por tu vida. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean felices o infelices, nos ayudan a bien conforme a su propósito. Unos van a tener un estilo de vida que es el propósito de Dios, otros van a tener otro estilo de vida que es el propósito de Dios. Unos quizás serán felices en lo que Dios les está dando a vivir, otros quizás serán infelices en lo que Dios les da a vivir, pero todos estamos formando parte de un propósito en Cristo. Amén. 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 ¿De qué depende la felicidad en el reino? Repita, de Cristo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Buscar el reino de Dios
y todas estas cosas serán. ¿Por qué son añadidas las cosas? Por causa de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que produce felicidad en el reino? Cristo. Y si por Cristo vas a sufrir persecución, vas a ser feliz. Pero si por Cristo vas a tener abundancia, vas a ser feliz. Si por Cristo vas a tener bienes, vas a ser feliz. Pero si por Cristo vas a tener naufragios y cárceles y te va a ser quitado todo, vas a ser también feliz. Porque cuando entiendes que en Cristo lo que te sucede te ayuda bien para cumplir el propósito, entonces entiendes que todo lo que te está ocurriendo es por causa del propósito que Dios está cumpliendo en Cristo a través de tu vida. Amén. Todo. Entonces, ¿qué es lo que hace a un año bueno o malo? ¿Los años son buenos o malos? ¿O lo que hace bueno o malo el año es cómo lo vives, conociendo o no conociendo a Cristo? Lo que hace bueno un año no es que empiece el año y termine el otro año, que termine un año y empiece otro. Los años no son buenos ni malos. Lo que hace de los años que sean buenos o malos es la manera en la que tú vives en la voluntad de Dios conforme al propósito en Cristo. Lo que hace que un año sea bueno o sea malo es que Cristo te sea revelado o no te sea revelado, que tú conozcas o no conozcas a Cristo, que Cristo sea formado o no sea formado, que Cristo te gobierne o no te gobierne, que Cristo se exprese o no se exprese. Lo que hace bueno un año no es el año, sino el conocimiento que yo tengo de Cristo que vive dentro de mí. Cuando yo conozco al Cristo que vive dentro de mí, seguramente entiendo que lo que yo vive en el año está de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios en Cristo, y voy a glorificar a Dios por todo. Amén. ¿Qué es lo que hace que yo sea bendecido? ¿Que terminó un año y empieza otro año? ¿O que tengo a Cristo dentro de mí? ¿Qué es lo que produce bendición? ¿Un año o Cristo? La bendición no está en un año, ni en el que acaba ni en el que empieza. La bendición está en Cristo. Fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo. Así es que mi bendición en el 2019 no depende de las profecías que yo hable, ni de las palabras que yo decrete, ni de que un profeta venga aquí a decirme, porque Dios está hablando a través de su Hijo en el nuevo pacto. Lo que va a determinar que yo viva bendecido 2019, que yo viva próspero 2019, que yo viva en salud 2019, es que yo descubra a Cristo que vive dentro de mí y que yo permita que ese Cristo que vive dentro de mí sea formado, me gobierne a fin de que se exprese a través de mi vida. Cuando eso suceda, no solamente 2019, sino que mi vida va a ser una vida bendecida. De hecho, mi vida ya es bendecida en Cristo Jesús. Así es que en Cristo no tenemos años bendecidos, sino que tenemos vidas bendecidas. Por tanto, teniendo este entendimiento, vivamos en la bendición con la que Dios nos ha bendecido en Cristo todos los días de nuestras vidas y no solamente este año. Así es que lo que tenemos que entender, mis amados, es que 2019 tiene que ser un año en donde Cristo tiene que ser revelado, en donde Cristo tiene que ser descubierto, en donde Cristo tiene que ser conocido, en donde Cristo tiene que ser formado, en donde Cristo tiene que ser crecido, en donde Cristo tiene que ser ensanchado, tiene que ser multiplicado, acrecentado, manifestado y expresado a través de nuestras vidas como testimonio al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿En quién cumple su propósito Dios? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de mí y dentro de todos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dentro de unos y dentro de otros no? O sea, ¿Cristo está dentro de los cristianos y dentro de los no cristianos no está? ¿O está dentro de todos? Si Cristo está dentro de todos, entonces no existen los grandes hombres de Dios.
Ese es un invento religioso, mi hermano. La religión tiene un vocabulario torcido y desalineado de lo que Dios habla en su palabra. Porque para Dios no existen los grandes hombres de Dios. Pero lo que la Escritura revela es que existe un Dios grande dentro de todos los hombres. Y que este Dios grande que está dentro de todos los hombres tiene que ser revelado dentro de ellos para que el hombre pueda expresarlo. ¿Me escuchó lo que dije? No existe el gran ungido de Dios. El gran ungido del Señor no existe, porque todos somos ungidos, porque Cristo es la unción de todo su cuerpo y en todo su cuerpo. No existe el gran ungido, fulanito de tal o penganito de tal. Eso no existe. Todos somos ungidos porque Cristo es la unción dentro de todo su cuerpo, la iglesia. Nada más que unos tienen una madurez más grande que otros. Unos tienen un grado de entendimiento más avanzado que otros y por eso los hace vivir de manera diferente. Entonces no se trata de llegar a obtener lo que ellos tienen, se trata de llegar a entender lo que ellos ya entendieron. No tienes que obtener lo que ellos ya tienen, porque tú ya también lo tienes. Se trata de llegar a entender lo que ellos ya entendieron. Cuando tú entiendas que el mismo Cristo que está en ellos está en ti, entenderás que el mismo poder que actúa en ellos actúa en ti. Y entenderás que lo mismo que hacen ellos lo puedes hacer tú. Así es que solamente es un grado de madurez al que no has llegado. Pero no es algo que tengas que obtener, es algo que tienes que conocer. Repite, no tengo que obtener, tengo que conocer, porque ya vive dentro de mí. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Y si Cristo ya vive dentro de ti, ya vive dentro de mí, ya vive dentro de todos, entonces todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos la obligación de expresar y manifestar a Cristo como ungidos del Señor. ¿Quién tiene la obligación de expresarlo? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El que predica? ¿O todo el cuerpo de Cristo? ¿Quién tiene a Cristo? ¿Solamente el ungido del Señor? ¿Solamente el apóstol? ¿Solamente el líder? ¿Solamente el presidente de la alianza? ¿O todo el cuerpo de Cristo? Si todo el cuerpo de Cristo tiene a Cristo, todo el cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de expresarlo. Repite, yo tengo la responsabilidad, tengo la obligación, a través de mis acciones, de mi conducta, de mi comportamiento y de mis palabras, de expresar a Cristo y no a Adán. Amén. ¿Quién tiene la responsabilidad de expresar a Cristo? Pero la religión hace jerarquías. Y la religión dice, si él es el apóstol, o si él es el pastor, o si él es el profeta, te tienes que sujetar a él y tienes que hacer lo que él dice. Esa es otra cosa, esa es otra doctrina religiosa enseñada es un mandamiento de hombres mal enseñado. Le voy a explicar por qué. Porque nadie, repita nadie, repita nadie, repita ni tú, Alejandro. Así dígalo, ni tú, Alejandro, tienes el derecho moral de enseñarnos cómo vivir a los demás si tú no estás viviendo de esa manera. Se lo voy a explicar. Nadie, ningún apóstol, pastor, profeta o líder tiene el derecho moral de enseñarle cómo vivir a los demás lo que él mismo no puede vivir. Nadie tiene el derecho moral de enseñarle a los demás a vivir lo que él mismo no está viviendo. No importa si es apóstol, si es profeta, si es líder, si es presidente, no importa quién sea, mi hermano, nadie tiene el derecho. Miren lo que dice Gálatas 2, 11 al 14. Vamos a ver lo que pasó en Antioquía. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí
cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Se da cuenta cómo era tropiezo para los demás? Participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, repita, hipocresía, de ellos. Síganle, por favor. El 14. No, es donde ibas. Estabas en Gálatas 2, te perdiste. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hizo Pablo? Reprendió a Pedro por tratar de enseñar lo que él no estaba viviendo. Cuando usted es reprensible, un irreprensible lo va a reprender, lo va a resistir. Cuando usted es irreprensible, no hay manera de que lo puedan resistir, ni lo puedan reprender, ni lo puedan confrontar. ¿Me está entendiendo, mi amado? Porque es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer en esta verdad presente. Pero lo que es verdaderamente difícil es enseñarle a los demás con el ejemplo de nuestras vidas y nuestras acciones a vivir en la verdad presente. El problema que tenemos actualmente no es que Cristo no sea revelado, que no sea descubierto, no sea conocido, porque a través de lo que el Espíritu está iluminando, está ahora siendo revelado, descubierto y conocido. ¿Sabe cuál es el problema? Que no permitimos que Cristo sea formado y no permitimos que Cristo habite gobernando nuestras almas para que se exprese a través de nuestro testimonio. El problema no es descubrir a Cristo, ustedes ya lo descubrieron. El problema no es que Cristo alumbre, resplandezca y lo descubran y lo conozcan, ustedes ya lo conocen. El problema es que no queremos dejar que sea formado, no queremos que Cristo se forme, no queremos que Cristo nos gobierne, y por eso Cristo no se expresa. Por eso se expresa puro Adán a través de nosotros, pura carne, chuleta y más chuleta y pura chuleta. Se expresa muerte, pura condenación y muerte se expresa. Alguien que no está siendo formado expresa pura condenación y muerte. Así que déjeme decirle algo. Necesitamos entender que Cristo es el protagonista y Cristo es el único amor del Padre. Repite, el único amor del Padre es Cristo. El único amor del Padre es Cristo. Y Cristo está en mí. Y Dios ama a Cristo que está en mí. Y si yo no tuviera a Cristo, tú no serías importante para Dios. Alguien que no tiene a Cristo no es importante para Dios. Por eso Dios le dio a Cristo a todos, para que todos sean importantes para Dios en el propósito. Todos tenemos a Cristo, por eso todos somos importantes para Dios. Porque Cristo dentro del hombre está cumpliendo el propósito eterno de Dios. Por eso yo le dije hace rato que Jesús, el hombre, no quería vivir como Jesús, el judío, quería vivir como el Cristo del Padre. Jesús nunca buscó que lo reconocieran como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro para edificar la iglesia. Jesús siempre buscó que lo reconocieran y que descubrieran al Cristo. Por eso es que a Pedro le dijo: ¿y ustedes quién? A los 12 les dijo: ¿y ustedes quién
dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando la samaritana le dijo, tú eres judío, tú eres profeta, cuando venga Cristo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Porque el interés de Jesús no estaba en que lo reconocieran como apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, sino que reconocieran a Cristo que vivía dentro de él. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no se edifica con hombres. La iglesia se edifica en la roca que es Cristo. Sobre esta roca Cristo edificaré mi iglesia. La iglesia no se edifica en lo apostólico ni en lo profético. La iglesia se edifica en Cristo. El Cristo que está dentro de mí, que está dentro de ti, es lo que edifica la iglesia. Porque edificar la iglesia no es enseñarle a las personas la Biblia. Edificar la iglesia es hacer que Cristo crezca dentro de las personas para que las gobierne y se exprese a través de ellas. Yo no edifico la iglesia cuando discipulo personas. Yo edifico la iglesia cuando Cristo crece dentro de mí, cuando Cristo se agranda dentro de mí, cuando Cristo se expresa a través de mí y se hace un ejemplo para ti, para que también crezca dentro de ti. Eso es edificar la iglesia. La iglesia no se edifica construyendo edificios, tampoco se edifica haciendo reuniones. La iglesia se edifica expresando a Cristo y siendo un ejemplo para que también crezca y se exprese a través de ti. Amén. El gran problema de la carne es que le encantan los reconocimientos. El problema de la carne es que quiere ser apóstol, quiere ser profeta. El problema de la carne es que quiere tener una jerarquía. El problema de la carne es que quiere ser reconocido en las naciones como un ministerio. Pero sabe, cuando a usted le ha revelado Cristo y cuando usted conoce la verdad, usted ya no quiere que le reconozcan a usted. Usted quiere que la gente reconozca al Cristo que vive dentro de usted y que lo gobierna a usted. Cuando usted ha entendido que Cristo es la figura principal, que Cristo es el tema central, que Cristo es el personaje principal, que Cristo es el protagonista del plan eterno de Dios, usted entiende que usted está muerto y sepultado y ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive a través de mí y a Él es al que hay que dar a conocer. Ya no hay que dar a conocer el ministerio, ni el apóstol, hay que dar a conocerlo a Él a través del testimonio. Hay que darlo a conocer a Él a través de nuestra vida, para que los demás vean que hay un Cristo que hace la vida de los hombres diferente. Cuando entendamos que estamos muertos y sepultados, empezaremos a vivir para Cristo. Y cuando empecemos a vivir para Cristo, entonces dejaremos de vivir la religión, mis amores. Y no habrá nada más importante para ti, como no hay nada más importante para mí, que dar a conocer a este Cristo que vive dentro de mí. No lo vale. Porque cuando Cristo ha sido formado en ti y su carácter ha sido formado en ti, tú entiendes que nada puedes sacarte del propósito. Y que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aunque produzcan dolor. Que aunque hay cosas que producen dolor, que aunque hay cosas que producen mucho dolor, nada puede sacarte del propósito eterno, porque es Cristo y no eres tú. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? A un muerto ya nada lo puede ofender. A un muerto ya nada lo puede ofender. A un muerto lo pateas, a un muerto lo escupes, a un muerto lo ofendes. ¿Qué puede hacer un muerto? No hace nada porque está muerto. Porque ahora lo que vive es el amor de Cristo en ti. Y nosotros estamos llamados no a entender esto, sino a vivir esto. No estamos llamados a predicar y a enseñar esto. Estamos llamados a vivir de esta manera. Repítalo, yo estoy llamado a vivir de esta manera. Necesitamos dejar de enseñar y predicar para empezar a vivir, mis amados. Por eso, la revelación no es dada por Dios,
para predicar, para enseñar o para discipular a los demás, sino para enseñarme a vivir a mí en el propósito en Cristo. Cuando Dios me revela, Él no me está diciendo enséñales, discipúlalos o predícales. Lo que Dios está diciendo es: vive en mi voluntad, de acuerdo a mi propósito en Cristo que está dentro de ti. La revelación es para que yo viva en el plan de Dios. La revelación es para que yo sea parte del propósito de Dios en Cristo. La revelación es para que yo deje de hablar y empiece a vivir lo que el Padre me está mostrando. Revelación es: deja de hablar y comienza a vivir. Deja de decir y empieza a hacer. Revelación no es cuánto conocimiento bíblico tengo. Revelación no es cuánta historia conozco bíblica. Revelación no es cuántos principios bíblicos conozco de memoria. Revelación es cómo vivo por causa del conocimiento que tengo de Cristo que vive dentro de mí. Cuando yo conozco a Cristo que vive dentro de mí, entonces a mí me ha sido revelado cómo yo tengo que vivir. ¿Me está entendiendo? Hasta que Cristo me ha revelado, es que yo puedo entender cómo tengo que vivir. Mientras Cristo no me ha revelado, yo vivo como un fariseo, diciendo lo que no hago, hablando lo que no practico, enseñando lo que no vivo. Pero cuando Cristo me fue revelado, yo empiezo a vivir para Él y dejo de vivir para mí. Y lo más importante para mí es cumplir el propósito eterno de Dios, que es edificar a su iglesia hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Repita conmigo: la revelación produce madurez. ¿Qué produce madurez? Porque la revelación es Dios diciéndome cómo tengo que vivir y no poniéndome a enseñarle a los demás lo que yo no vivo. Revelación no es hablarle a los demás lo que yo no vivo, sino con mi ejemplo enseñar lo que Cristo es dentro de mí. Por eso escucha lo que le voy a decir. Madurez no es cuántos años llevo de cristiano. Madurez no es cuánta revelación tengo de las Escrituras. Madurez es cuánto Cristo ha crecido dentro de mí y cuánto Cristo se expresa a través de mi carácter. Eso es madurez. Y cuando yo he alcanzado madurez, puedo hablar verdad presente. Porque la verdad presente no es cuánto conocimiento o revelación tengo, sino cuánto Cristo multiplicado hay en mí. Y también puedo hablar nuevo pacto. Porque nuevo pacto no es cuánta revelación tengo después de la cruz, sino cuánta cruz tengo después de la revelación obtenida en Cristo. ¿Entendió lo que dije? Repita conmigo: verdad presente. Repita conmigo: verdad presente. No es cuánto conocimiento bíblico o revelación bíblica tengo, sino cuánto Cristo multiplicado hay en mí. Repita: nuevo pacto no es cuánta revelación tengo después de la cruz, sino cuánta cruz tengo después de la revelación obtenida por Cristo. Amén. Amén. Por eso tenemos que ser cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu, en donde los demás pueden leer la verdad que es Cristo a través de nuestras vidas y no de nuestras palabras. Repita conmigo: todo conocimiento y revelación sin cruz es vanagloria de la carne. Todo
conocimiento y toda revelación sin cruz es vanagloria de la carne. Es Adán volviéndose espiritual. Es carne vistiéndose de espiritualidad. Pero Adán no puede ser espiritual, porque Adán es alma viviente gobernada por sus emociones, por su voluntad, por su mente, sin Cristo, porque Adán nunca comió del árbol de la vida. Y nunca Cristo estuvo dentro de Adán, porque Adán era figura del que había de venir, del postrer Adán, Cristo, el Espíritu vivificante que trajo la vida Zoe de Dios a todos los hombres. Así es que la ley se cumple en el amor. Repita, la ley está cumplida en el amor. El que no ama no conoce a Dios. Repita, el que no ama no conoce a Dios. Entonces, ¿tú por qué confrontas a alguien? ¿Porque lo amas o porque no lo amas? ¿Tú por qué reprendes o resistes a alguien? ¿Porque lo amas o porque no lo amas? Pablo, ¿por qué resistió a Pedro en Antioquía? ¿Porque lo amaba o porque no lo amaba? Entonces el amor no es para encubrir ni para hacerse cómplice de las obras de la carne. El amor es para confrontar con la verdad las obras de la carne. Sabemos que hemos empezado un camino que Dios nos está mostrando a través del nuevo pacto y de la verdad presente. Y sabemos que seguramente estamos en pañales. Sabemos que seguramente estamos dando nuestros primeros pasos hacia la obtención de esa plenitud que en Cristo ya tenemos, pero que tenemos que alcanzar o que tenemos que madurarla. Pero hay algo que me queda muy claro, mi amado. Ya empezamos y vamos en camino y nada nos puede volver a hacer atrás. Así es que este 2019 que empieza, que sea un año lleno de Cristo, que sea un año en donde el poder interior que actúa en vosotros, que es Cristo, se manifieste a través de cada uno de nosotros, no por lo que hablamos, sino por la manera en la que vivimos, siendo testimonio para el mundo entero. Denle un aplauso al Señor y póngase en sus pies. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por esta palabra que tanto bien le ha hecho a mi espíritu y a mi alma. Gracias porque a través de esta palabra este día he sido libre por la verdad. Gracias porque a través de esta palabra he encontrado libertad este día de todas aquellas cadenas que Adán insistía, en las que él quería seguirme aprisionando y hacerme esclavo y cautivo de una mente que ha sido destruida, porque tengo la mente de Cristo. Gracias, Padre, por este cuerpo glorioso y perfecto que en Cristo se ha presentado delante de ti sin mancha, sin defecto. Que estamos aprendiendo a vivir sin ser tropiezo para nadie y sin obras de la carne. Oro, Dios, porque este conocimiento y entendimiento siga formando, porque este Cristo que es el poder de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la paz de Dios, y es Dios mismo, es el todo en nosotros, siga creciendo y se siga multiplicando, a fin de que nosotros lo podamos seguir manifestando. No solamente en los que estamos reunidos este día en este lugar, sino aún en todos los que ven esta transmisión en vivo. Mil gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Tome su lugar, por favor. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Carlos Eduardo Castellano allá en Venezuela, un abrazo para la iglesia en Venezuela.
Antonio Sáenz, un abrazo. Marta González, hermano, un abrazo y un músculo santo. Lili Morales en Veracruz, un abrazo. Geraldine en Brasil, un abrazo. El pastor Guarací en Porto Alegre, Brasil, otro abrazo para él, para su esposa, para sus hijos. Pastor Joel Clemente, un abrazo también para usted. Alex Pineda, pastor, también un abrazo para ti. Luis Andrés Reino, un abrazo también para ti, mi amado. Y todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, deseo que este año cronológico que estamos viviendo en el propósito de Dios en Cristo, sea un año en donde Cristo sea descubierto, sea revelado, sea conocido, sea formado, gobierne y sea expresado y manifestado a través de nuestras vidas. Nos vemos el próximo domingo con otro tema que seguramente será también de mucha edificación. Por mi parte no me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y que tengan un buen provecho. Buenas tardes y muchas gracias.